Buenos días a todos y a todas los que nos seguís aquí en la Resma. Y bueno, hoy una charla largamente pospuesta o largamente esperada, al menos por mi parte, con Josune Urrutia. Y digo largamente por mi parte porque yo leí el libro que nos ocupa hoy, o que es la excusa, que es este Hoy no es el día, que es el primer trabajo largo, la primera novela gráfica de Josune, y que bueno, tuve tiempo para leerla ya cuando salió, y recuerdo que he sido bastante insistente con Gerardo, de decirle, oye, hay que hablar con Josune, hostia, tengo que encontrar un momento para leer Sí. la novela, y así han pasado varios meses, que Gerardo es un tío muy ocupado, ya lo sabemos todos, y al fin encontró el momento y recuerdo que lo leíste, subiste un tuit y dije, bueno, pues ese tuit me acaba de alegrar el día porque ya podemos charlar con Josune. Exactamente. Sí, Entonces, hola, bueno, hola Yosune. Y en mi descargo tengo que decir que llevaba unos meses metido en una vorágine de tener que releer mucho clásico, mucho cómic antiguo por cosas que tenía que escribir. Y no es un cómic lo tengo aquí, que se lea en 5 minutos ni en 10 minutos. Requiere como un pozo. Yo le quería dedicar el tiempo que sabía que iba a merecer, sobre todo también porque, bueno, la temática, pues exigía quizás, ¿no?, un estado mental de concentración y de meterse en el cómic. Y la verdad es que siempre me pasa cuando me leo un cómic que luego me gusta mucho y que he pospuesto, me da mucha rabia. ¿Por qué no lo he leído antes? Pero bueno, al final las cosas salen cuando se encuentra ese momento y nunca es tarde, ¿no?, para recuperar. Además, nosotros aquí en la Resma también somos mucho de combatir la novedad, ¿no? Esta dictadura de la novedad, de que las cosas valen el mes que salen y luego ya desaparecen, ¿no?, de todas partes. Nos gusta también recuperar este tipo de cosas. Así que, bueno, Yosune, no sé, quizás nos puedes empezar comentando un poco, pues, cómo es este libro, ¿no? La idea de hacerlo y todo lo que hay alrededor. Vale, vale. Bueno, me hace mucha ilusión estar aquí, ¿eh? Ya os lo he dicho antes, pero bueno, lo vuelvo a decir. Y me hace mucha ilusión porque es mi primer cómic así largo y voy aprendiendo que en las conversaciones con otras, ¿no? Y hablando un poco del cómic, yo también aprendo de la lectura de las demás, de qué es lo que les aporta y bueno, y de lo que he hecho, ¿no? El cómic Hoy no es el día, en realidad, a ver, ha salido hace 4 meses, pero he estado trabajando en ello 3 años largos. Surge en realidad después de un par de proyectos que ya hice vinculados al arte y al cáncer, que es un poco bueno, pues la excusa o el motivo del trabajo, ¿no?, que es la experiencia con la enfermedad. Y es, bueno, que a mí me diagnosticaron un cáncer en el 2010 y en el proceso mío personal de ir pues elaborando, ordenando, entendiendo cómo me había impactado a mí esa experiencia, pues fui haciendo diferentes cosas, ¿no? Una fue el breve diccionario, otra fue el compendio colectivo, una serie de cosas, y lo último ha sido el cómic Hoy no es el día, en el que he estado, pues como digo, trabajando 3 años y que reúne la obra y la vida un poco de 6 mujeres que para mí han sido pues muy inspiradoras y esenciales en este largo periodo mío de ir encajando y entendiendo mi experiencia con el cáncer. Eso es como así lo más resumido. Me puedo enrollar más, pero no sé. yo sí que tenía una pregunta por hacerte, que es que parece que tu relación con el mundo del cómic va vinculado también con este, o no, este diagnóstico de la enfermedad. No sé si tú, la Yosune niña, era lectora de cómics ya en su momento, o si realmente tu interés por la gráfica y por el cómic surge a raíz de todo este proceso que tú también explicas luego en el libro, o que se puede intuir. No sé si Mm. va así, Josune. Sí, a ver, yo he leído cómics de pequeña. No he sido una devoradora de cómics, pero he leído cómics. Lo que pasa es que, claro, con la experiencia del cáncer, no es tanto el cómic, sino que para mí, yo ahora miro para atrás y veo que en realidad para mí ha sido una experiencia que me ha facilitado hacerme autora, ¿no?
o sea, yo he leído cómics, he leído álbum ilustrado, he leído muchas cosas, siempre me han atraído todas las lecturas con dibujos. A mí el dibujo siempre me ha flipado, no solo dibujar, sino también leer el dibujo y los libros visuales, ¿no? Pero, claro, nunca me había imaginado a mí misma como ilustradora y menos como autora de cómic. O sea, pero recuerdo perfectamente cuando leí Píldoras Azules y a mí pues me estalló un poco el cerebro porque no había leído hasta entonces un cómic así. Yo de pequeña pues leí, yo qué sé, Mortadelo Filemón, el Capitán Trueno que tenía mi padre en casa, cosas como más clásicas, Tintín por supuesto y Asterix y Obelix y estas, bueno, pues clásicos, pero yo no había estado enganchada al cómic hasta los 2000, que fue cuando volví a leer con cómics pues como el de Frederick Peters o historias así que de pronto eran como, hostia, el cómic también habla de otras temáticas y otras cosas que me engancharon, ¿no? Y recuerdo especialmente el de Píldoras Azules porque bueno, pues me pareció... pues eso, una historia que no esperaba yo que pudiese contarse en cómic, ¿no? Y entonces digo esto porque, claro, yo he hecho en paralelo como el camino de ir dándome permiso a mí misma para contar mi historia y a la vez darme el permiso de ser autora o de permitirme ser autora, ¿no? Que esta es una de las conversaciones, es que no sé si me... claro, es muy íntimo esto que digo, pero en realidad es parte para mí del sentido de lo que he ido haciendo y también del último paso que ha sido hacer este cómic, ¿no? O sea, ¿tiene algún sentido esto lo que digo? Es que os veo las caras, sí. Totalmente. No, sí, sí lo tiene, sí lo tiene. Sí, o sea, esa idea de como la norma, ¿no? De lo que es ser autor de cómic, cómo se debe ser autor de cómic profesional y cómo llegas tú al cómic desde un margen, ¿no? De un camino poco ortodoxo, pero no sé si te referías a eso, ¿no? Que llegas de una manera no convencional o no profesional. Claro, vengo de una manera no convencional y no profesional y además como no autorizada, ¿no? Por mí misma, de alguna manera, Ya. porque es que para ser dibujante de cómic y hacer cómics hay que ser de una manera, hay que haber leído todo lo que hay que haber leído, hay que haber hecho una serie de cosas, ¿no? Que yo en mi propio proceso de ir haciendo este cómic he ido bueno, pues encajando y aprendiendo a dejarme estar con lo que tengo que contar, con lo que he hecho. Y ahí, por ejemplo, la experiencia en Angoulême, que lo estábamos comentando antes un poco, pues para mí fue crucial encontrarme con otras que hacen cómic y hablar de cómo otras hacen cómic y bueno, y autorizarme a mí misma, ¿no? También a decir, bueno, pues oye, yo también tengo que contar algo y lo cuento desde ahí, ¿no? Pero no sé si respondo a la pregunta, Marc. Sí, totalmente, Josune. Sí, sí. Vale. O sea, además es muy interesante este proceso porque además, por si alguien no lo sabe, tú eres licenciada en Bellas Artes, Sí, pero tú tienes una carrera profesional antes del diagnóstico de la enfermedad, claro. campo totalmente distinto, ¿cierto? No, no sé si nos lo quieres contar. Tú, Sí, sí, yo estudié Bellas Artes en su día y luego pues trabajé muchos años de diseñadora gráfica, pero nunca y aunque siempre me había gustado dibujar, nunca me había imaginado que yo podía ser ilustradora profesional o que podía vivir de ello, ¿no? Y bueno, todavía de hecho lo estoy intentando porque veo que vivir de ello es muy difícil, pero esta es otra historia. Pero sí, yo estudié Bellas Artes, siempre me ha interesado el arte, siempre me ha interesado el dibujo, pero estaba lejos de la creación. Cuando terminé la facultad, bueno, pues no me volqué en la creación y fue la experiencia del cáncer la que de alguna manera me facilitó, o bueno, o no es que me facilitó, es que a través de esa experiencia yo decidí bueno, pues centrarme en intentarlo, ¿no? En, en buscar a través del dibujo qué es lo que quería contar y darme ese espacio. Es curioso lo que comentas. Me imagino que tú también habrás encontrado a compañeras, autoras, que en el fondo tienen una trayectoria o un ingreso en el mundo del cómic muy parecido al tuyo, porque al final es como una constante que yo creo que tanto Marc como yo nos hemos ido encontrando, ¿no? De autoras que te dicen, no, sí, yo leía Mortadelo, Capitán Trueno o Asterix cuando era pequeña, pero luego
lo dejé o me dediqué a otras cosas. Y luego es a raíz de la novela gráfica, ya en los años 2000, cuando te dicen, pues yo es que leí Persépolis, o yo leí Maus, o leí Epiléptico, o leí, como dices tú, Píldoras Azules, y ahí de repente algo hace clic, ¿no? Y dices, ahí va, esto se puede hacer. Y en ese sentido yo creo que también es importante para la propia temática que tú tratas, ¿no? Porque hay, a partir de esas obras que casi se podrían considerar fundacionales, ¿no? Píldoras Azules, Epiléptico, empieza toda una tradición de personas que utilizan la narrativa gráfica para contarse a sí mismas y contar su enfermedad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, contarse la enfermedad o contarse la vida, ¿no? De alguna manera, porque yo creo que en realidad yo me he ido preparando en estos años para, bueno, pues para dar el salto de meterme en contar a través del cómic, que claro, que es complejo, o sea, que no es, que es todo un proceso, ver qué es lo que quieres contar por un lado y luego cómo contarlo. Y yo creo que con este cómic yo he aprendido a hacer cómic, o sea, he aprendido, no es que viniese ya de saber y luego hacer, sino que es que he ido aprendiendo sobre la marcha. Y claro, pues ahora haría más. O sea, después de haber hecho esto, tengo como el gusanillo y haría más. No dudamos de que vas a hacer más, eso no tenemos duda. Lo que sí que es interesante es cómo incluyes esta reflexión, este proceso de hacerte como autora dentro del propio cómic, ¿no? Que es un proceso que es bastante evidente. Y no sé si esta reflexión autobiográfica, ¿no? Este cambio de rumbo, ¿es lo que te sirve a ti para estructurar luego el relato de la obra o cómo das con la clave en el libro de esto? Claro, es que esa clave, o sea, esa decisión fue una decisión que también, a ver, ¿cómo contarlo? Claro, no es que yo dijese, venga, me voy a hacer un cómic y entonces la estructura va a ser esta, estos van a ser los pasos, fase 1, fase 2, fase... O sea, todo eso fue mutando constantemente. Claro, fue mutando todo el rato hasta el último minuto. Entonces, hasta que yo decidí hasta que yo decidí que realmente yo iba a estar dentro del cómic como personaje, pasó tiempo. O sea, lo que ahora ¿no? se puede ver en el libro y parece como evidente, en el proceso de realización fue mucho tiempo, porque yo pues lo necesité, no lo veía claro. Lo que otros veían desde fuera claro, yo no lo veía claro. Y entonces hubo muchísimas conversaciones pues recuerdo con Lea y con Rebeca y con varias amigas mías que, bueno, que también hacen cómics y que coincidieron conmigo en Angoulême, que con ellas hablando y contrastando, porque yo me doy cuenta que yo es que pienso también hablando, ¿no? Pues hablando con ellas en la conversación, fui decidiendo cómo iba a ser finalmente esa estructura, ¿no? En un inicio yo tenía clarísimo que cada una de estas mujeres, ¿no? Tanto Susan Sontag, Hannah Wilke, Beatriz da Costa, Anna Halprin, Joe Spence y Audre Lorde, iban a ser las 6 protagonistas, que cada una de ellas tenía que tener su espacio y que para mí lo importante era contar su trabajo y sus vidas, ¿no? Que era lo que a mí me había inspirado. Pero claro, en la conversación con otras que también hacen cómics, pues me fui dando cuenta que en realidad yo tenía que estar ahí también. Y yo tenía que estar no de la misma manera, pero también bueno, con un lugar importante porque yo era la que conectaba sus vidas y el porqué de esas historias. Y entonces, bueno, pues ahí fui poco a poco viendo. En un principio pensaba, bueno, hubo una idea inicial que era, vale, pues yo voy a ser una 7ª protagonista, ¿no? Y entonces hay 7 capítulos, pero me pareció que tenía más sentido y que funcionaba mejor con la lectura, que yo tuviese como pequeñas incursiones, ¿no? Estos interludios previos a ellas. Y luego, pues es que me funcionaba mejor así y también, pues de ahí luego la decisión de qué contar en cada uno de esos interludios previos a ellas, pues fue bonito porque de pronto una cosa que yo no veía tan clara, pues Alfonso Zapico, con el que tuve bastantes conversaciones,
pues un día me dijo clarísimamente, a ver, Josune, te estás yendo a ver la exposición de Joe Spence, que es una de las 6 mujeres, es que esto tienes que meterlo en el cómic. Y lo decía así como tan... Y entonces eso lo metí en el propio cómic, porque, bueno, pues para mí fue muy significativa esa conversación que también modificó mi manera de ver cómo yo estaba estructurando el cómic, ¿no? Entonces, no sé si tiene sentido esto que digo, pero sí es verdad que, bueno, pues es que ha sido así todo el proceso. O sea, ahora a toro pasado yo lo haría clarísimamente de una manera, pues desde el inicio muy ordenada, ¿no? Pero el proceso ahora retrospectivamente puedo decir que ha sido, o sea, muy cambiante. Pero también es una de las ventajas del cómic, seguramente, ¿no? Que permite esa anarquía o esa libertad. Si estuvieras haciendo una película, no podrías ni de coña hacer eso, ¿no? Porque hay unos plazos, un presupuesto, un equipo al que no puedes estar mareando, pero como aquí eres tú sola, ¿no? Pues digamos que tienes esa facilidad de poder ir variando sobre la marcha el proyecto, que crezca al solo. Claro, sí, 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 no, es verdad. Vamos, ahí el potencial que tiene el cómic para hacer lo que te dé la gana a nivel narrativo y eso es, y de logística o de medios o de producción, es una maravilla. Es más una cuestión, yo ahora la pienso, de pensamiento, de cómo te estás pensando lo que estás haciendo y cómo organizas tú, cómo sistematizas lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo recuerdo en la primera fase leí varias cosas sobre el guión. De hecho, hay una muy interesante que me gustó mucho con diferentes entrevistas que lo conocerás, Gerardo. Ah, sí, sí, algo me suena, sí, es un libro Y que de ahí conozco. pues fue maravilloso ver cómo pues no hay un manual, ¿no? De guión, o sea, leer que cada una tiene su manera de hacer y que pues bueno, claro, lo lees y es en cómo lo cuentan otras y es maravilloso, pero cuando estás ahí en el jodido proceso, digo así porque claro, yo lo disfruté pero también lo sufrí, o sea, es complicado, ¿no? Quizás ahora si hiciese un segundo estaría más tranquila y más confiada, pero bueno, fue todo un viaje, la verdad. Mira ahí. Hay una cosa muy interesante del libro y es como se pone en relación en el mismo plano de importancia o de capacidad todas las artes, porque tú hablas de mujeres creadoras que se mueven en diferentes medios artísticos, en la literatura, en el arte plástico, etcétera. Danza, poesía. Exactamente. Y tú, desde el cómic, de alguna manera unes todo eso y diluyes las posibles fronteras que puede haber entre unas cosas y otras y al final es una manera de expresar a través del arte de diferentes disciplinas esa enfermedad, ¿no? Y me parece muy interesante cómo lo haces, la verdad. Pues claro, bueno, a ver, es que para mí esa es digamos, la esencia de la historia, ¿no? No, más allá de que hable de cáncer, porque a mí me ha atravesado la experiencia del cáncer y de la enfermedad en primera persona y también como familiar, más allá de esa experiencia, yo creo que lo importante o lo que quiere contar este libro es que el arte en sus diferentes maneras y expresiones es una herramienta muy potente de comunicación para una misma y con los demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, yo esto es lo que para mí me gustaría que llegase a quien se acerque al libro. De hecho, bueno, igual podemos ir enseñando alguna página para que la gente que no lo ha leído lo pueda ver. Yo tengo el libro aquí. Podemos ir viendo, ¿no? Cómo traduces con el dibujo de alguna manera las experiencias artísticas, ¿no? De cada una de las protagonistas. ¿Cómo es ese proceso de selección? Son personas que me imagino que para ti su trabajo es importante durante tu proceso de la enfermedad, más que las hayas seleccionado, ¿no? Que hayas estado haciendo una búsqueda para el libro, ¿verdad? Sí, claro, exacto. No es que yo dijese, venga, voy a buscar a 6 mujeres que han vivido con cáncer y que luego han hablado de esto en su obra, sino que
el que yo me hubiera encontrado con ellas fue la razón de que yo hiciera el cómic, ¿no? Es decir, yo recuerdo que los diarios del cáncer de Audre Lorde a mí me acompañaron mucho y los he leído y los releo de vez en cuando y me han acompañado mucho. Entonces, bueno, pues su obra para mí es esencial y también hacer este cómic, a veces me gusta decir que es una excusa o ha sido una excusa para poder profundizar en el trabajo de cada una de ellas, ¿no? Y digo esto porque yo había leído, más aparte del libro del diario de los diarios del cáncer de Audre Lorde, alguna otra obra suya, pero yo en realidad profundicé en su trabajo mientras estaba haciendo el cómic, ¿no? Lo mismo que Joe Spence. Yo de Joe Spence había visto The Picture of Health, que es la obra referente que aparece en el cómic, pero conocía algún otro trabajo suyo, pero a través del cómic pude profundizar en su trabajo, ¿no? O con Anna Halprin, el performance que hace de Dancing My Cancer en los años 70, yo lo vi en YouTube una vez y recuerdo que cuando lo vi, o sea, es que se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Es brutal. Bueno, y dije, ¿cómo será su otro trabajo? Y entonces a través del cómic pude profundizar en su obra. Es decir, que yo me había encontrado ya con estas mujeres, bueno, con sus trabajos, y a través de esos trabajos que me impactaron en un momento dado, luego pues quise profundizar en sus trabajos y compartirlos a través del cómic. Esa sería la primera idea del proyecto. Entiendo que hay todo un proceso de documentación que te ocuparía bastante, que no sé si es previo a presentar el proyecto para obtener la beca para la Casa de los Autores. Sí, fue simultáneo, porque claro, antes del cómic yo ya había hecho, como digo, otros trabajos como el breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer, y luego el otro, el que tienes tú, que es el compendio colectivo sobre cáncer. El breve diccionario fue mi primer ejercicio de contarme mi experiencia con el cáncer, que es un alfabeto en el que, bueno, pues está aquí la C de calendario, la A, que es la primera de aceptar, la F de familia, bueno, así la J de junio, la P de padre, que también vivió con un cáncer, la W de WC, y habla de la lavativa, que fue crucial. Bueno, en fin, y entonces la X, de la patrulla X, que yo mientras estaba recibiendo todos los tratamientos oncológicos, me llevé la patrulla X a las sesiones de quimioterapia, porque bueno, mi expareja de aquel momento me regaló su colección de la patrulla X de los años 80 y bueno, fue fantástica la lectura de cada uno de estos, cómics. Y bueno, que me lío. El breve diccionario, fue mi primer acercamiento a cómo contar a través de ilustración, texto y una mínima estructura narrativa mi experiencia con la enfermedad, ¿no? Después de este alfabeto y este breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer, vino el compendio colectivo sobre cáncer, que es el que tienes tú ahí, Marc, y que es el ejercicio que hicimos de manera colectiva con toda la comunidad hospitalaria del Hospital Arnau de Vilanova en Lleida, y que fue todo un proceso también muy chulo y muy interesante, en el que, bueno, pues cada una, desde pacientes, familiares, personal médico, bueno, casi un centenar de personas de la comunidad hospitalaria, hicimos ese compendio, ¿no? De qué es esto de vivir con cáncer y bueno, sobre la experiencia con el cáncer. Entonces, todo esto iba al tema de la investigación. Yo en todos estos años, desde si mi diagnóstico fue en el 2010 y yo en el 2013 ya empecé a decidir, venga, quiero ser ilustradora, me pongo a ello, y me fui a Madrid a estudiar ilustración a la Escuela Artelier de Específico, porque no me bastaba con haber estudiado Bellas Artes, sino que yo quería formarme como ilustradora. En todos esos años, desde el 2013 hasta el 2018, que fue cuando presenté la beca a ACE y a la Maison des Auteurs,
yo ya me iba encontrando con trabajos de otras autoras, ¿no? Y claro, pues fui investigando y tengo ahí mi archivo de investigación que siempre ha estado ahí más o menos alimentándose. Profundicé en cada una de estas mujeres en el proceso del cómic, pero como digo, yo tengo un archivo muy grande de personas que han hablado de sus experiencias con la enfermedad, con el cáncer y a través del arte. Y luego también otra cosa es que si yo hice el cómic, no es solo porque a mí el cómic como lenguaje me interesa y me fascina, sino porque también en su momento yo no encontré tantos cómics que hablasen de este tipo de experiencias. Yo buscaba referencias en las que poder, bueno, encontrarme y no había tantos, ¿no? Luego, por suerte, han ido saliendo desde el 2015, ya pues está ahí el de Mis tetas, de Jennifer Heiden. Antes, bueno, el primero que yo recuerdo que es del 11 es el de Alicia en un mundo Sí, real. Que sí, este de es Susana Martín. el de Susana Martín y Frank, ¿cómo se apellida? Isabel Frank. Este es el que yo leí cuando yo estaba en pleno proceso, que justo creo que salió en ese momento o al año siguiente, pero no había muchos. Estaba el Cáncer Vixen de Marisa Marchetto, está... Cáncer, creo que había. sí, Cáncer Vixen, luego estaba Luego descubrí que estaba que en el 94 sacaron el Our Cancer Year, Harvey Pekar Sí. y su pareja, Brabner, ahora no me sale el nombre. Sí. Brabner es el apellido, pero bueno, y fue encontrando, ¿no? O sea, todo esto para decir que el proceso de investigación, en mi caso, es de muchos años. O sea, que tengo un archivo y tengo en la biblioteca también una pequeña sección de libros que tratan esta temática porque me interesa personalmente. Pero aunque el proceso de investigación es largo, durante los 3 años del cómic profundicé en el trabajo de cada una de las 6 protas, ¿no? Y no sé. Yo creo que eso se nota mucho en tu cómic, en Hoy no es el día, porque a veces, bueno, da la sensación, ¿no? Cuando uno lee cómics sobre enfermedades, no concretamente los que has mencionado, yo creo que esos en general son todos bastante interesantes, pero a veces se puede caer en el error de analizar estos cómics solo por el tema que tratan, ¿no? O incluso muchas veces los autores y las autoras, bueno, descuidan la forma porque están contando una cosa como que ya por sí sola va a tener mucho interés por parte del público. Pero eso no se ve en tu libro para nada, al contrario, todo el aspecto formal del lenguaje del cómic es muy importante y súper interesante. Y de hecho sorprende que siendo tu primer trabajo largo ya tengas esta soltura, ¿no? Esta capacidad, pues no sé, por enseñar algunas páginas así llamativas, que no es un cómic al uso, sino que tú vas adaptando la forma a lo que necesitas contar en cada caso. Y bueno, supongo que habrá sido también un proceso para ti complejo, ¿no? Llegar a esta forma. Aquí, por ejemplo, hay una página más canónica, ¿no? Más ortodoxa de lo que todo el mundo espera encontrar cuando abre un cómic, pero justo a la página siguiente ya, digamos que nos encontramos otra cosa. ¿Cómo ha sido este proceso de llegar a esta forma de expresión o de narración? Pues, ¿cómo ha sido? Pues ha sido para mí, vuelvo a insistir, muy interesante poder hacerlo acompañada, porque a pesar de que es cierto que el proceso es solitario en gran parte, porque tú estás sola dibujando tus páginas, para mí siento que ha sido un proceso también en el que he estado muy acompañada, en el que he tenido pues, muchas conversaciones. Recuerdo cuando Antonio Hitos me decía desde el principio, ¿no? El ritmo, mantén el ritmo de la lectura. Y claro, pues ir buscando cómo mantener una estructura mínimamente ordenada, pero a la vez sorprender en la lectura para que no sea aburrida, ¿no? La lectura y tenga como, bueno, pues eso, un ritmo también, pues ha sido un reto. Ha sido un reto, no sé cómo decirlo, pero pues he disfrutado mucho, pero también lo he pasado muy mal. O sea, lo he pasado muy mal.
Y no sé si queréis os puedo enseñar, bueno, no os puedo enseñar porque esto me lo tendría que haber preparado. No sé dónde están ahora mismo tengo unos cuadernitos muy chiquitines que era donde fui escribiendo y dibujando a la vez cada una de las páginas. Y sería muy interesante tenerlo, pero no sé dónde está ahora. No te preocupes, Vale, si no te lo voy a, ocurre, no lo voy luego a... levántate y puedes salir de cámara y recogerlo, no hay Sí, problema. es que no sé dónde está, porque si no está aquí, como ya hemos dicho que me he mudado ahora hace nada, no, es que ni lo voy a poner porque voy a perder el tiempo. No te preocupes. No tengo muy claro dónde está. Dará El para caso- material para una expo en un futuro y ya está. Guárdalo. Sí, 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 sí. Y eran como cuadernos donde ya estaba todo el cómic en Miniatura. miniatura. O... Claro, hice en miniatura en A5, ¿no? O sea, si tú doblas un A4, yo me hacía en el A5, ¿no? En el A5 yo me hacía, a ver, una amiga, Rebeca Rohrer, otra autora, me dio este truco, que era utilizar los álbumes de fotos antiguos de 10×15, ella los utilizaba para hacer, pues eso, sus stories y hacer una maquetita del cómic en chiquito, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto? Que en esos... claro, ahí están, es verdad. Ahí están, ahí están. Claro, fue muy importante para mí poder visualizar y ver físicamente y leer, o sea, físicamente utilizando el papel, qué es lo que yo iba contando, yo creo que por mi inseguridad de novata, ¿no? De no haber hecho esto antes. Hay gente que se dibuja en una página el mini story y con eso tiene la imagen del conjunto de lo que está contando. Yo necesitaba hacerlo en pequeño y en físico. Entonces, en este pequeño álbum que yo utilizaba, iba recortando, escribiendo y recortando las palabras y los dibujos y me permitía mover las viñetas también bueno, y jugar ahí con la estructura narrativa de cada página. Y ese sistema a mí me funcionó mucho y ese proceso pues fue bonito, a la vez un reto fascinante, pero también de romperme la cabeza mucho. Es algo que le comentas a Lea en estas páginas que mostraba, ¿no? En el que tú te lamentas de tu proceso tan artesanal, ¿no? No sé, porque Lea entiendo que tendrá otro método de trabajo totalmente opuesto, mucho más práctico, según tu criterio o en ese momento de tu vida, cuando tú estabas inmersa en ese proceso. Eso es exacto, es verdad. Gracias por decírmelo así. Es verdad que ya lo había dicho y está en el cómic. Así es. Disculpa, no tenía ni... No era mi intención. No, pero es que es verdad. Sí, o sea, que gracias, de verdad. O sea... A mí hay una manera de organizarte, que es el timeline que tú te haces por años, que aparece a lo largo del libro en estos interludios autobiográficos, que me gustaría que nos explicaras, porque me parece que es algo similar a lo que nos cuentas de proceso de creación de las páginas, pero que hay algo más ahí. No sé, cuéntanos esto de los años. Tengo mucha curiosidad por saber qué hay ahí apuntado. Pues es que en esos timelines que también los tengo en unos rollos que ahora exactamente no sé dónde están, o sea, estoy mirando fuera de cámara porque es que, insisto, mi habitación parece que está ordenada, pero no lo está. Las cosas están puestas, pero yo no sé muy bien dónde están muchas de las cosas porque me acabo de mudar. El primer timeline que yo hice fue en el 2016, en un rollo de papel y lo hice... algo que luego he entendido a posteriori, ¿no? Mi padre tenía la costumbre de llevar consigo en una hoja, en un A4, anotados los años de su vida y en cada año los hitos de ese año, ¿no? Y yo creo que de ahí me viene, pues me viene la cosa de verlo como algo normal, pero la necesidad realmente me viene de haber vivido la experiencia que he vivido con el cáncer, que me atomizó la vida, ¿no? Entonces,
Claro, para mí hay un antes y un después con la experiencia del cáncer, que es la experiencia más gorda que me ha atravesado y, como digo, me rompió un poco la vida en pedacitos. Y como tuve que ir ordenando esos pedacitos, el timeline como ejercicio me ayudó muchísimo a ubicarme bueno, y a resituarme en la vida y en el momento. Y es un ejercicio que he ido haciendo con los años, pero que el primero yo creo que lo hice, he dicho en el 16, pero yo creo que fue en el 15, con el Así me veo, con el libro del Así me veo, que es un libro para mirarse a través del dibujo. Hice el primer timeline y ahí el timeline empezaba en el año, digamos, cero era 2010, ¿qué ha pasado? Y entonces ahí me fui apuntando cómo fue cada mes, qué es lo que había pasado, y de ahí pues luego fue el 11, el 12, qué había pasado en el 9, en el 8, y así fui recogiendo la memoria, haciendo memoria de qué es lo que me había pasado para poder poner perspectiva y distancia y entender el ahora, ¿no? Y bueno, ese es un poco el origen del timeline. Flipé cuando fui a ver la exposición de Joe Spence a Londres, que esto fue en el 2019, y ella tenía su timeline también hecho en los años 80, el illness timeline, ¿no? O sea, tenía un timeline de su enfermedad. Y claro, ver cómo esto no es una marcianada mía, sino que es algo profundamente humano y como que tiene mucho sentido, a mí me alivió un mogollón y a la vez pues me hizo entender que esto del timeline o ordenar o hacer una lista de los hitos de qué es lo que te ha pasado en la vida, que es algo bueno, pues que es una herramienta que nos puede ayudar, ¿no?, a entendernos. Y bueno, y eso, y recuerdo que cuando vi el timeline de Joe Spence dije, jo, claro, pues es que ahí está, ¿no? Otras ya lo han hecho antes y por qué no recordar que esto es una herramienta, algo que nos puede ayudar bueno, y rescatar el potencial que tiene. Entonces, no sé si te he respondido, Marc, pero Por esto... supuesto, sí, además es una manera, no sé hasta qué punto, si este proceso de hacerte estos timelines, de ordenarte, que son ordenarte ideas, hitos, hechos que te han ocurrido, luego te sirve también para ordenar estas biografías que tú sintetizas, porque, no sé, muchas veces hemos hablado, ¿no? Muchos ilustradores, ilustradoras, os viene una imagen, una secuencia, un algo a partir de aquí, como ir articulando luego un relato, una escena o una situación. No sé si ha sido este también el caso. Y el hecho supongo, de vaciar, de seleccionar lo que comentaba antes Gerardo, ¿no? Con un artista, entiendo, con un artista que tiene mucha instalación, mucho material gráfico, el proceso de trabajo es distinto que con Audrey, por ejemplo, que es poeta, ¿no? Y entonces, ¿cómo escoges tú las secuencias? ¿Cómo ordenas? ¿No? Hay una doble página de Audrey que me tiene fascinado, en el que solo aparecen bocas, ¿no? Hay labios y tal, que además lo colocas al final del libro, no sé si lo dibujaste al final, pero sí que es como que llega en un momento del libro, que es al final, en el que tú ya has hecho mucha exploración gráfica, mucha composición de página, es como que lo colocas en un momento que es como culmen, es como decir, yo como autora he crecido, ¿no?, a lo largo de esta obra, y aquí pues me puedo, o sea, me doy el lujo, ¿no?, o este trabajo que es esta doble página, que es que a mí me tiene pura abstracción, ¿no? No sé, yo la encuentro muy plástica, muy compleja, no sé, muy madura. No sé, igual soy yo, que desbarro y que llego ahí porque la has colocado al final, pero igual la dibujaste al principio. No sé, no tengo ni idea de eso. No, sí, la verdad es que la dibujé al final. Sí que fui dibujando de manera ordenada cada uno de los capítulos, y el de Audre Lorde fue el último que hice. Era para mí el más... No, fueron el de Susan Sontag y el de Audre Lorde, es verdad. No fue tan ordenado como que primero hice... No, es verdad, los dos últimos que hice fueron Audre Lorde y Susan Sontag, que eran para mí los más complejos. Y sí, para mí el de Audre Lorde es el más especial
porque con ella es cierto bueno, pues que me di algunas licencias gráficas que no me había dado tanto con las otras. Esa doble página para mí también es muy especial. Pero es cierto que, claro, es que tanto Audre Lorde como Susan Sontag, que ellas que trabajan con la escritura, no tenía yo tanto referente o tanto material gráfico, ¿no? Porque, claro, las páginas y los capítulos de Joe Spence, fotógrafa, de Hannah Wilke, que tiene también mucha documentación audiovisual, pues es que, claro, ya en sí misma su trabajo es el trabajo que me inspira y que está ahí, ¿no? O sea, que ahí me he tenido que comer menos el tarro. Y con Susan Sontag y Audre Lorde, pues ha operado otra manera de funcionar, sí, en mi manera de construir las páginas, más, sí, más abierta, ¿no? Yo creo. Pero sí es cierto que, bueno, pues con Audre Lorde yo ya llegaba al final y después de haber hecho como pues 200 páginas, pues es cierto que estaba más suelta y más, pues mira, hago esto porque me da la gana, y entonces esa doble página sí es un poquito para mí una especie de, sí, de como, de porque yo lo valgo, ¿no? Y sí, ¿qué me habías preguntado aparte de la doble página? No, pues no, El el tema proceso de elegir, ¿no? claro, que según lo que te decía, lo que tú nos has respondido ya, ¿no? Que si es una poeta, pues, o una escritora o una ensayista como Sontag, aunque Sontag es más mediática y sí que hay más imagen de recurso, pues sí, cómo compones, ¿no? Cómo escoges gráficamente la vida Es de que, esta. claro, lo más difícil fue quedarse con, o sea, quitar, claro, la investigación ha sido tochísima. Yo he recogido muchísima información. El ejercicio realmente más complicado ha sido quitar cosas, sintetizar, quedarme, destilar y quedarme con las 4 anécdotas o las 4 ideas, ¿no? Eso ha sido lo más complejo. Entonces, bueno, pues en el proceso, claro, cuando decidí que cada capítulo iba a tener 20 páginas, esta fue una decisión meditada y, bueno, y que condicionó también la estructura, pues claro, ahí ya no quedaba otra, o sea, era una cuestión con matemática. En 20 páginas tengo que contar la vida de cada una de ellas. Entonces, otra decisión era, van a ser capítulos en el que el peso de cada una de ellas tiene que ser más o menos equilibrado. La experiencia con el cáncer tiene que estar más o menos a la mitad del capítulo. Claro, vas tomando una serie de decisiones que acotan y limitan el capítulo y el contenido, y entonces, claro, quedarte con 3 o 4 anécdotas es lo más difícil. Y bueno, pues luego trasladar eso a imagen, pues lo que decíamos, algunas pues tenían más material visual y otras menos. Sí. A mí me interesa mucho eso, precisamente. Yo llevo un tiempo estudiando mucho la relación entre la fotografía y el dibujo y cómo se pueden fusionar o relacionar los dos lenguajes, y por eso me han interesado mucho los 2 capítulos de las artistas que han trabajado con obra fotográfica. En concreto el de Hannah Wilke, que además es una autora que yo ya conocía de hace poco, además, algunas de sus obras, sobre todo las del principio, ¿no? Cuando ella jugaba un poco a exponer su propia imagen, ¿no? Y manipularla, esas cosas que se pegaba por el cuerpo, hacia las fotografías. Claro, yo veo, por ejemplo, imágenes como estas de aquí y la sensación que creo que generan es muy diferente a la de la fotografía, ¿no? Si acudes, yo he hecho el ejercicio de ir a Google y ver fotografías de la autora de toda esta etapa en la que ella documenta su proceso, ¿no? Por el cáncer, tiene una lectura totalmente diferente, ¿no? Y te quería preguntar por eso, si has hecho esa reflexión tú de cómo trasladar una fotografía, cómo traducirla al dibujo y qué implicaciones tiene hacer esa traducción. Sí, vamos, sí que lo pensé.
bastante, y además, bueno, eso condicionó en cierto modo el estilo de dibujo. Los capítulos de cada una de ellas son capítulos con un dibujo más realista o más, sí, más realista, más apegado a la obra en sí. Y los capítulos míos o los interludios son, bueno, pues más cartoon, ¿no? O más sintéticos. Claro, decidí hacerlo así porque en cierto modo para mí, sí, o sea, decidí hacerlo así porque no quería mantenerme fiel a su trabajo, ¿no? Quería mantenerme fiel a su trabajo y su trabajo ya en sí mismo es tan potente que, bueno, pues que decidí hacerlo así, decidí intentar que se pareciera lo más posible a su trabajo y no inventarme mucho, sino, bueno, pues poner en valor lo que ya está de su trabajo, ¿no? Y también esto me recuerda que el tema de utilizar el lápiz o no la tinta, porque ahí tuve un dilema, dibujé las 40 páginas del capítulo de Anna Halprin 3 veces, ¿vale? Una vez lo hice a tinta, otra vez lo hice a lápiz de una manera y otra vez lo hice a tinta y lápiz. O sea, en el proceso técnico hice también una búsqueda para decidir cuál era la manera de hacerlo mejor. Y me quedé con el lápiz, y el lápiz unido a que se pareciese lo más posible a la obra, el estilo de dibujo, era precisamente por eso, porque quería que se pareciera lo más posible a la fotografía, aunque evidentemente, bueno, pues es una interpretación y la fotografía está ahí, el trabajo de ellas está ahí y bueno, pues es lo que es, ¿no? Pero sí, fue decidido, ¿no? O sea, quería que se pareciese lo más posible al trabajo. Sí, y luego otra cosa que también decidí con el color y que creo que fue un acierto, fue meterlo para darle otra luz al dibujo, que en blanco y negro quedaba demasiado, creo que, oscuro sí, oscuro. O sea, Y que el esa color elección de colores también llama mucho la atención. Los dos colores que utilizas durante todo el libro para combinar con ese blanco y negro llama mucho la atención. Bueno, pues 2 colores, hice varias pruebas de paleta, pero casi desde el principio vi que tenían que ser 2 colores complementarios y bueno, pues el rojo, sí, ese rojo cálido, carne, cuerpo, y el turquesa azulado vinculado al ámbito sanitario, Claro. también como que me hacía sentido, ¿no? Esto, sí. Pero sí, ¿a ti qué te parece el tema de la fotografía y el dibujo? O sea, ahora tengo yo curiosidad por saber tu reflexión. Es muy largo, porque hay muchísimos matices, ¿no? Pero en esencia la fotografía como que tiene una relación con el referente mucho más directa, ¿no? Porque no hay ningún tipo de... O hay una mediación por parte del fotógrafo muy pequeñita, comparada con la que tienes que realizar tú como dibujante a la hora de dibujar ese referente. Entonces eso te permite introducir toda una serie de matices emocionales o subjetivos que la fotografía no tiene. Pero luego, por otro lado, también la gente no lo percibe de la misma manera. Cuando tú ves una fotografía, la recibes de una forma muy diferente a como recibes un dibujo, donde está muy claro que alguien ha tenido que trazar esas líneas, ¿no? Mientras que en la imagen fotográfica invisibiliza mucho a la autora de esa imagen. O al menos es lo que es un poco por donde yo voy elucubrando, ¿eh? Que no sé si será una cosa generalizada, pero vamos, va por ahí un poco los estudios que hay, bueno, de la propia Sontag, ya sabes, que tiene un libro interesantísimo sobre el tema. Van por ahí. Sí, sí, sí. Claro, la fotografía está muy apegada a la realidad, ¿no? Claro. Bueno, sí, la verdad es que, en fin, podríamos charlar de esto mucho. También engaña mucho porque precisamente por eso la percibimos como algo súper objetivo, cuando a lo mejor no lo es. A lo mejor no lo es y está, Claro. sí, total. Porque en el trabajo de estas fotógrafas que tú plasmas aquí,
evidentemente hay una subjetividad y hay una intención artística, estética, una serie de lecciones que se toman para que la imagen fotográfica transmita algo. Pero bueno, o sea, son códigos diferentes al final, son lenguajes diferentes. Claro, claro. Y en mi caso, en cada capítulo de esos, es que yo creo que quería modificar lo mínimo posible esos trabajos que ya en sí mismos dicen mucho. Entonces, que en cierto modo, también creo que es importante que con el libro, si alguien tiene interés, que luego vaya a la fuente, ¿no? A la fuente real, directa, primera, de poder ver esos trabajos tal cual, ¿no? O sea, esa idea creo que estaba también ahí, según estaba haciendo el cómic. Bueno, tiene un valor ensayístico muy potente tu trabajo y además lo cimientas luego al final con el apartado bibliográfico que hay al final del libro a cada una de las artistas, con una serie de artículos, libros y obra de cada una de ellas que invitan a eso, a seguir profundizando en el trabajo de cada una de estas 6 autoras. Me parece muy bien, además me ha parecido muy interesante también esta reflexión sobre la fotografía, porque como periodista, esto de la poca intervención del fotógrafo en la realidad, ¿no? Me parece, discrepo bastante a veces, porque un reencuadre o un reajuste pues cambia mucho la interpretación de cualquier obra pictográfica, ¿no? Pero sí que hay este trabajo, ¿no? Cuando hablamos de dibujo, aunque sea un dibujo muy realista, hay un trazo y hay una interpretación y hay un trabajo bastante más elaborado. Yo sí que te quería preguntar, Yosune, ¿cuánto tiempo estuviste en Angoulême haciendo esta obra? O sea, estuviste 3 años trabajando en este libro y ¿cuánto de este tiempo fue en Angoulême? Pues, a ver, en Angoulême, en total, yo creo que fueron casi 2 años, o año y 8 meses o algo así. Pero en un principio llegué allí un enero de 2019, estuve hasta como un agosto o septiembre, luego vino la pandemia. Yo iba a haber vuelto en marzo del 2020, vino la pandemia y entonces no pude volver hasta, pues que fue octubre o así, ¿no? Y me volví a ir en octubre del 2020 y estuve hasta, pues eso, como otros 8 meses más o así, hasta el agosto sigue, no más de 8 meses. No, sí, hasta abril o marzo del 2021. Ya, bailo un poco con las... Me falta hacer el timeline de los últimos años, pero sí, yo creo que en total fueron casi 2 años, entre el 19 y el 21. Se nos ha ido a muchos se nos ha ido la percepción del tiempo, ¿eh? En este par de años de pandemia. A mí me pasa también de no recordar bien cuándo pasó tal cosa, si fue antes, si fue después, es curioso. Sí, y bueno, pues eso, ahí estuvimos en Angoulême, estuve en el 19 justo antes de la pandemia y luego pues con el segundo confinamiento en Francia que pilló en el 21. Entiendo que todas estas decisiones formales que tú nos has ido contando, de limitar los capítulos y tal, es algo que ha surgido ahí, no ha surgido en soledad y entiendo que ha surgido en un ambiente creativo con gente de alrededor del mundo que se junta ahí en Angoulême. Lo digo porque es un tema que es recurrente en nuestras entrevistas con creadores y que para nosotros es un tema interesante que se cuente porque son, ¿no?, pequeñas comunidades que fomentan pues, que aparezcan trabajos como el tuyo, ¿no? Y me gustaría saber qué parte del trabajo, qué decisiones llegaron y se tomaron ahí, Yosune. Total. No, para mí es crucial mi experiencia en Angoulême para la creación de este cómic. Por un lado, siempre me gusta decir que este cómic lo he podido hacer gracias a que he recibido varias subvenciones
y apoyos financieros, porque también esta es el otro tema, ¿no? O sea, yo no sé muy bien cómo se sostiene la gente que hace cómics, porque es pues muy complicado y es bastante precario. Y entonces, bueno, pues yo pude hacer este cómic porque percibí primero el apoyo de la Maison des Auteurs que me invitó a estar allí en el 2019. Ese año el que ganó el primer premio fue Antonio Hitos y a mí como mención honorífica me invitaron a poder estar allí en la Casa de los Autores, pues con las condiciones que ofrecen a las demás, ¿no? O sea, lo que no percibía eran los honorarios mensuales, que es lo que sí percibía la persona bueno, pues que ganó esta beca y que sale todos los años y que es una buena oportunidad para poder pues trabajar en un proyecto de forma continuada, como creo que son 6 meses o así. Y, en fin, aunque yo no tenía esos honorarios, tuve otro apoyo también de gobierno vasco y entonces entre ese apoyo de gobierno vasco y la Casa de los Autores que me ponía estudio de trabajo y apartamento, pude estar allí pues esos 8 meses que os digo. Tenía una habitación en un piso compartido con otras personas que también se dedican a hacer cómics y un Aquí lo espacio cuentas, de ¿verdad? En trabajo. el libro, toda esta parte es Sí, esa allí, parte, en ese capítulo que estoy con Lea, estamos ahí hablando, claro, es una muestra de una parte de esa, bueno, de esa experiencia mía que fue estar durante las cenas y las comidas y los encuentros con las amigas que te vas haciendo cuando estás ahí y que sirven como medio para, bueno, como excusa para ir hablando de cada una de sus proyectos, ¿no? Porque al final cada una está con su proyecto ahí, todos los proyectos son válidos y se trata de poder compartir, ir hablando y aprendiendo con otras a través de sus medios de, bueno, sus herramientas y sus métodos de trabajo, sus experiencias, ir descubriendo y aprendiendo en cada una en lo que está haciendo, ¿no? Vamos, a mí me sirvió muchísimo ese espejo que me hacían las personas que me fui encontrando para ir dándome cuenta de qué es lo que estaba haciendo y tomar decisiones, ¿no? en ese proceso creativo. Entonces, esto es para decir que Angoulême es un lugar idóneo para trabajar en un proyecto de cómic. No solo si estás en la Casa de los Autores, que desde luego es una maravilla y un privilegio, sino que en sí la comunidad de personas que están viviendo en esa ciudad, pues muchas se dedican al ámbito del cómic, de la animación y es muy interesante, muy interesante. Es una comunidad muy, muy enriquecedora. Es una comunidad que no existía, evidentemente, en esa ciudad del centro de Francia, sino que es algo que se ha ido construyendo, entiendo, a lo largo del tiempo, a fuerza de estas becas, no solo las de la de Maison des Auteurs, sino también las becas a la creación que da el gobierno francés o que pueden dar de otras partes, y luego gente que se queda a vivir, ¿no? Como el propio Alfonso, que te llama por el apellido, como Sí, Urrutia, Urrutia. Urrutia. Es que eso denota una generación también, ¿no? Que es la nuestra. Nos llamaban en la escuela por el apellido y, bueno, en fin. No, pero sí que es esta reflexión, ¿no? Que parece que en este país cuesta todavía entender y que parece que esto de las becas a la creación o subvencionar la creación, pues eso, es como tirar el dinero, ¿no? Y en realidad no lo es generar riqueza, además a un corto plazo. Y legitimar a personas como tú, supongo que ahí es cuando tú te legitimas como autora en este intercambio de pareceres con otros colegas que hacen lo mismo que tú. Sí, básicamente, vamos, pero ahí, claro, eso es. En Francia la verdad es que llevan, la Casa de los Autores yo creo que lleva 20 o 30 años, no estoy segura. Pero claro, hay un apoyo institucional muy potente de la región, de la mairie de la Cité, del ayuntamiento, del Estado también francés. O sea, hay muchos apoyos institucionales y luego, pues, bueno, es que es un epicentro ahí de la creación.
de animación y de cómic. Está también el museo, bueno, en fin, hay toda una industria que sostiene esa comunidad, y alimenta. Claro, fíjate que yo di contigo, pues a través supongo que en tu primera estancia en la Casa de los Autores, te entrevistó Sloan Leon, que es una autora yankee, y leí tu entrevista en Comic Journal directamente. Y ahí di con tu link con la ciudad de Lleida. Toma Pues ya, fíjate, claro, toma ya. Claro, ella que estaba de intercambio allí, exacto. y entonces nos hizo una entrevista a cada una de las que estábamos ahí con ella. Y sí, es verdad, claro. Además, tú también, por ejemplo, has coincidido con, Claro, con con... Sophie Llano. ¿En algún momento has estado con Sophie Llano o no? No coincidiste con Sí, Sophie. sí, claro, también. Claro. Sofía no vino en el... sí, porque Sofía es amiga de Rebeca. Claro, sí, con Sofía no, sí, eso es. Y se crean estos links maravillosos. Claro, es verdad, pues sí, es así, es así, es así. Estos lugares son... Hay que fomentar. Yo no sé cómo no hay una casa de los autores en España, la verdad, no lo puedo entender. Sí. Nosotros tampoco. Además, es súper importante todo lo que estáis comentando, ¿no? Porque es un lugar común decir que el trabajo del dibujante de cómics es muy solitario, y es verdad que tiene una parte de comerte el coco tú en la mesa de dibujo o en el ordenador dándole vueltas a las cosas, pero en cualquier actividad artística siempre es súper importante la comunidad, poder intercambiar ideas, pareceres, enseñar tu trabajo a los compañeros y a las compañeras. Y por eso me gusta tanto todo lo que estás contando y lo que se ve en el libro también, ¿no? Pues esa conversación con Zapico que resulta luego importante a nivel narrativo, o lo que nos cuentas de Antonio Hitos, o toda la visión de Lea. Bueno, me parece que es también un rasgo de los últimos años, ¿no? Quizás antes no existía esta comunidad, que incluso puede llegar a ser internacional, ¿no? Como los nombres que están saliendo ahora. Y me parece súper interesante y muy enriquecedor. O sea, los cómics que salen de este estado de las cosas no pueden ser iguales a los que salen si las personas están aisladas unas de otras y no tienen ese feedback de otros creadores, creo. Total, total. Y vamos, totalmente de acuerdo. Y luego más allá de la obra en sí, luego es que el propio proceso, o sea, vivir el proceso así creo que es mucho más enriquecedor también como persona y como autora y como profesional, ¿no? Porque es cierto que, pues como decimos, ¿no? El trabajo es, al final tú te sientas contigo con tu papel y con el dibujo y estás tú sola, pero bueno, el sentirte apoyada y acompañada y comprendida por otras personas con las que igual no tienes otras cosas en común, pero te entiendes porque están viviendo procesos similares, es fundamental, ¿no? En cualquier trabajo creativo. A mí me gustaría volver a algunas ideas que hay en el cómic, igual ya también para ir como cerrando el círculo, ¿no? de la conversación, porque el cáncer o cualquier enfermedad en realidad tiene un componente o un ámbito físico, médico, que tiene que ver con el cuerpo, pero luego evidentemente tiene toda una serie de consecuencias que generan un proceso mental y emocional, ¿no? Que tú muestras muy bien ambas facetas. Y hay una distinción que haces que me ha gustado mucho, y es cuando hablas de que la curación es una cosa, ¿no? La curación, uno llega a la curación pues con la terapia, con la quimio, con los médicos, y luego otra cosa diferente es la sanación. Y a la sanación se llega de diferentes maneras, pero en tu caso, pues a través de este proceso de ver el trabajo de artistas, de compartir, de hacer tu propio cómic. Y me parece súper interesante eso, ¿no? Porque de alguna manera refleja la doble dimensión. Somos animales, pero somos animales racionales, ¿no? Con unas necesidades estéticas, emocionales y demás, que también tienen que ser atendidas cuando uno atraviesa por una enfermedad como es el cáncer. Sí, sí, vamos, totalmente. Sí, así es. Vamos, esto lo dice Anna Halprin en el primer capítulo, son palabras suyas. Uh-huh. Ella trabajaba desde el cuerpo y la danza. Y bueno, en eso sí que coincido porque, bueno, hay cosas con las que coincido y cosas con las que no en lo que dice cada una de ellas en su trabajo, ¿no? Con la mayoría sí, pero bueno. Y en eso coincido mucho con Anna Halprin
porque eso es, como bien dices, está la parte de curar, ¿no? Cuando hay una herida, la herida, pues bueno, pues yo qué sé, la cura, la coses, se cierra, tiene se conforma de una manera en la piel, ¿no? Siendo así como gráfica, pero luego el impacto de esa herida o de ese golpe, pues tiene su tiempo para sanar o procesarse o integrarse en el ser y en la persona, ¿no? Y para mí hacer este cómic también es parte de ese proceso de sanación, porque a pesar de que a mí me diagnostico, o sea, a pesar de que mi diagnóstico fuera en 2010 y yo, cuando mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo estás? Tú ya estás curada, ¿no? Y pues claro, yo en teoría creo que no tengo ninguna célula cancerígena, no lo sé, pero curada sí, pero la experiencia del cáncer está ahí, es decir, que a mí eso ya me configura como persona y no va a cambiar. Y está bien, o sea, está bien porque es, bueno, parte de mi experiencia vital que me conforma como persona y me hace estar aquí ahora a hablar con vosotros de un cómic que he hecho, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que los procesos que cada una necesita para sanar de sus experiencias, que en mi caso es el cáncer, pero que puede ser cualquier otra, porque hay múltiples experiencias humanas, ¿no? que te rompen, pues los procesos de sanación hay muchas vías, ¿no? de transitarlos. Fíjate, Y el según arte, desde luego, es una de ellas, una herramienta. total. Fíjate, según decías esto, estaba pensando en la levedad de Catherine Meguis, que no pasa por una enfermedad, pero pasa por un trauma tremendo, ¿no? Del atentado de Charlie Hebdo, como ella también acude al arte y a la literatura para Claro. explicarse, para entender, para superar. Me parece una de las funciones fundamentales que puede tener el arte en la vida de las personas, y además es que me parece muy grande porque tú de alguna manera has sanado a través de la realización de este libro, pero ahora este libro puede ser parte del proceso de sanación de otras personas. Y en fin, pues me parece que es muy grande eso, ¿no? Pues ojalá, ojalá, ahí el deseo está, el deseo está. Luego ya pues no sabemos, ¿no? El recorrido de cada libro, pero desde luego el deseo y la intención está ahí, sí. Yo tenía una última pregunta. Bueno, aparte de preguntarte por futuros proyectos, sí que te quería preguntar por esa introducción con el micelio, con los hongos, no sé en qué punto tú decides, porque es una parte muy interesante, y en qué momento tú proyectas y bueno, tu opinión al respecto. También quería preguntarte, si es que hay una opinión. Sí, pues no recuerdo muy bien cuándo fue, pero yo creo que fue al comienzo yo creo que fue al comienzo cuando estaba empezando con el cómic, que di con esa idea de la conexión de las plantas y los seres vivos vegetales que se conectan subterráneamente y bueno, comparten información para sostenerse. Y me pareció tan bonita esta idea, esta imagen, que bueno, pues decidí incluirla como introducción, ¿no? Al libro, porque está ahí, claro. Esta es un poco la idea también, que tiene que ver con lo que decías, Gerardo, a mí me ha servido algo que creo que además a mí me hace sentido elaborarlo y compartirlo por si le puede servir a otras, ¿no? Porque a mí me ha servido lo que también otras me han aportado, y bueno, pues esta conexión y esta inteligencia vegetal que hay, pues también me parecía bonito, ¿no? Como imagen incluirlo. Pues nada, con esta conexión interespecies, y si nos quieres comentar algún proyecto en el que estés enfrascada o si vamos a poder leerte en un futuro. Pues mira, ojalá salga un proyecto que estamos armando, pero que no puedo contar mucho, que tiene que ver bueno, que estoy armando con Elizabeth Casillas, pero que en realidad todavía casi prefiero no contarlo. Ojalá que salga, quizás de cada año que viene, y en colaboración también con unas investigadoras biólogas. Vamos a ver, esa es una. Y luego pues pequeñas cositas en las que estoy liada, pero vamos,
nada grande así de cómic. Ahora la verdad es que necesito un poquito de tiempo para Nada, reposar. sientes que has contado todo lo que tienes que contar sobre el cáncer. Creo que sí, creo que sí. Lo que pasa es que ahora también es cierto que hay, mira, sí hay un proyecto que me está interesando mucho, que es la Asociación Intravenus, que se ha creado el año pasado de mujeres artistas que viven con cáncer fuera del cómic y bueno, que hay de todo, hay de diferentes disciplinas. De hecho, se acaba de, bueno, están dando pasos. Marina Vargas es la que lidera un poco este proyecto, pero son muchas artistas de las artes visuales en España y bueno, pues estoy ahí conectada con ellas. Probablemente hagamos un archivo repositorio y bueno, pues claramente ahí pues me late mucho poder volcar parte de la investigación que tengo y entonces, aunque yo ya he contado, creo que todo lo que tenía que contar no me apetece seguir con el tema, bueno, pues ahí hay todavía un trasvase que queda por hacer. Muy bien, pues nada, estaremos muy pendientes de todo lo que hagas en el futuro, Josune, y muchísimas gracias por charlar con nosotros este rato. Jo, a vosotros, un Ha sido un gusto. placer. Sí. Pues nada, nos despedimos y esperamos que a la gente le haya resultado interesante Que y se como anime. siempre, que se animen, si no conocían el libro, que se animen a leerlo, porque es un cómic importante, yo creo, y que merece la pena leer. Y nada más, hasta la próxima. Vale, hasta luego.